Mi padrastro me empujó al agua como broma. Yo lo convertí en el remate. Mi padrastro Ernesto llegó a mi vida cuando tenía 12 años. Mi mamá había estado soltera durante 4 años después de que mi papá falleciera, y estaba sola. Ernesto era un compañero de trabajo que la invitaba a salir repetidamente hasta que ella finalmente dijo que sí. Era ruidoso y seguro de sí mismo, y hacía chistes constantemente. Mi mamá se reía de todo lo que decía como si fuera la persona más graciosa del mundo. Yo nunca lo encontré gracioso. Desde el principio, Ernesto me trató como un obstáculo entre él y mi madre. Se quejaba cuando interrumpía sus conversaciones. Suspiraba cuando necesitaba que me llevaran a actividades escolares. Hacía comentarios sobre lo caros que eran los niños y lo afortunado que era de nunca haber tenido los suyos. Mi mamá siempre lo defendía diciendo que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Nunca se adaptó. Solo empeoró. Cuando tenía 14 años, mi mamá y Ernesto se casaron. La boda fue pequeña y no me pidieron que fuera parte de ella. Ernesto dijo que tener una niña en la ceremonia haría las cosas incómodas. Mi mamá estuvo de acuerdo porque quería que él estuviera cómodo. Me senté entre el público y vi a mi madre casarse con un hombre que ni siquiera podía fingir incluirme en el día más importante de su vida. Eso estableció el tono para los siguientes 2 años. Lo favorito de Ernesto era hacerme el blanco de sus bromas. Se burlaba de mis notas, aunque eran decentes. Se burlaba de mi ropa, aunque la compraba yo misma con dinero de niñera. Se burlaba de mis amigos, aunque nunca se molestó en conocerlos. Cada cena familiar incluía al menos un comentario a mis expensas, seguido de Ernesto riéndose de su propio humor. Mi mamá me decía que me relajara. Decía que Ernesto solo estaba tratando de conectar conmigo. Decía que así era como mostraba afecto. Yo no sentía afecto. Me sentía pequeña. El viaje de pesca ocurrió el verano en que cumplí 16 años. Ernesto anunció que llevaría a la familia a una cabaña junto al lago por un fin de semana largo. Lo hizo sonar como un regalo generoso, aunque mi mamá pagó la mayor parte. Yo no quería ir, pero mi mamá me rogó que le diera una oportunidad a Ernesto. Dijo que podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. Acepté porque amaba a mi mamá y quería que fuera feliz. El primer día en la cabaña estuvo bien. Desempacamos y exploramos el área y cenamos juntos. Ernesto estaba en su mejor comportamiento y empecé a pensar que quizás este viaje sería diferente. El segundo día, Ernesto sugirió que fuéramos a pescar al muelle. Dijo que sería una buena actividad para crear lazos. Mi mamá se quedó atrás para leer y nos dijo que nos divirtiéramos. Seguí a Ernesto hasta el agua, aunque realmente no quería pasar tiempo a solas con él. Pescamos en silencio durante aproximadamente 1 hora. De hecho, empecé a relajarme. El lago estaba tranquilo y silencioso, y nadie se estaba burlando de mí. Entonces Ernesto decidió que el momento era demasiado pacífico. Caminó detrás de mí mientras yo estaba concentrada en mi línea. Sin ninguna advertencia, me empujó fuerte entre los omóplatos. Salí volando del muelle y golpeé el agua de cara. El lago estaba frío y tragué un bocado antes de salir a la superficie. Mi teléfono estaba en mi bolsillo. Quedó destruido. Mi ropa estaba empapada. Mi caña de pescar se hundió hasta el fondo. Cuando subí de vuelta al muelle, tosiendo y temblando, Ernesto se estaba riendo tan fuerte que apenas podía respirar. Dijo que debería haber visto mi cara. Dijo que era solo una broma y que necesitaba aprender a aceptar una. Dijo que era exactamente por eso que no podía conectar conmigo, porque era demasiado sensible con todo. Caminé de vuelta a la cabaña chorreando y humillada. Mi mamá preguntó qué había pasado. Ernesto se lo contó antes de que yo pudiera hablar. Lo hizo sonar graciosísimo. Dijo que salí volando y que fue lo más gracioso que había visto en su vida. Mi mamá me miró y luego lo miró a él, y ella también se rió. De verdad se rió mientras yo estaba ahí parada temblando de frío y vergüenza. Me dijo que fuera a cambiarme y dejara de ser tan seria. Esa noche me quedé en mi cuarto y planeé. No iba a confrontar a Ernesto. No iba a gritar ni llorar, ni darle la satisfacción de saber que me había afectado. Iba a hacerlo sentir exactamente como él me hizo sentir. Pequeña, avergonzada, como un chiste del que nadie se ríe. A la mañana siguiente era nuestro último día completo en la cabaña. Ernesto anunció que quería pescar de nuevo. Preguntó si iba a unirme. Dije, claro. Mi mamá sonrió como si finalmente nos estuviéramos llevando bien. Volvimos al muelle. Ernesto estaba de muy buen humor porque pensaba que su broma nos había acercado. Seguía riéndose de eso y preguntando si iba a pararme más cerca del borde esta vez. Esperé hasta que estuviera concentrado en su línea. Esperé hasta que se inclinara hacia adelante, mirando si había una mordida. Entonces le pateé la parte trasera de la rodilla tan fuerte como pude. Su pierna cedió y cayó del lado del muelle. El chapuzón fue fuerte y desordenado. El agua explotó a su alrededor cuando golpeó la superficie en un mal ángulo. Lo vi desaparecer bajo el agua oscura por un segundo antes de que volviera a subir, jadeando y tosiendo. Su cara estaba roja y retorcida de rabia. Empezó a gritar antes de recuperar el aliento. ¿Qué demonios estaba pensando? ¿Estaba tratando de matarlo? ¿Tenía alguna idea de lo peligroso que era eso? Me quedé parada en el muelle mirándolo hacia abajo y esperé a que terminara. Cuando hizo una pausa para recuperar el aliento, le dije que era solo una broma. Necesitaba aprender a aceptar una. Sus ojos se abrieron grandes y su boca se abrió, pero no salió nada. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la cabaña. Detrás de mí,
Lo escuché chapotear y maldecir mientras trataba de llegar al borde del muelle. Mi mamá vino corriendo por el sendero desde la cabaña. Se movía rápido y su libro todavía estaba en su mano, como si hubiera olvidado que lo sostenía. Se detuvo cuando vio a Ernesto en el agua. Sus ojos fueron de él a mí y de vuelta a él. ¿Qué pasó? ¿Quién se cayó? Ernesto estaba agarrándose del borde del muelle, tratando de subirse, pero su pierna no funcionaba bien. Seguía gritando que lo había atacado, que lo había pateado del muelle sin razón. La cara de mi mamá se puso pálida y luego roja. Me miró como si no me reconociera. Lo expliqué con calma. Le dije que pateé la parte trasera de la rodilla de Ernesto y él cayó al agua, igual que él me empujó a mí ayer, igual que él pensó que era tan gracioso cuando perdí mi teléfono y mi caña de pescar, y me quedé ahí chorreando mientras ambos se reían. Todo el cuerpo de mi mamá se puso rígido. Su cara se volvió de un rojo más oscuro y empezó a gritar. Pude haberlo lastimado seriamente. ¿Qué me pasaba? ¿Pensaba que esto era algún tipo de juego? Tiró su libro al suelo y corrió al borde del muelle para ayudar a Ernesto. Ernesto estaba tratando de salir, pero cada vez que ponía peso en su pierna derecha, hacía un sonido como si alguien lo hubiera pisado. Su rodilla ya estaba el doble de su tamaño normal. La piel se veía tensa y brillante. Finalmente logró subir al muelle arrastrando su cuerpo con los brazos. Una vez que estuvo fuera del agua, solo se quedó sentado ahí respirando fuerte y sosteniendo su rodilla. Sus pantalones estaban pegados a sus piernas y podía ver lo mal que se estaba poniendo la hinchazón. Parte de mí se sentía bien viéndolo sufrir. Otra parte de mí se sentía mal. No planeé que se lastimara tan fuerte. Solo quería que se sintiera estúpido y pequeño como él me hacía sentir. Un hombre vino caminando rápido por el sendero desde la cabaña de al lado. Era mayor con cabello gris y usaba botas de trabajo cubiertas de lodo. Preguntó qué estaba pasando y si todos estaban bien. Mi mamá le dijo que hubo un accidente. El hombre miró a Ernesto sentado en el muelle sosteniendo su rodilla y su cara se puso seria. Se presentó como Daniel Herrera y dijo que era dueño de la cabaña que estábamos alquilando. Se arrodilló junto a Ernesto y miró la rodilla sin tocarla. Dijo que necesitábamos llevar a Ernesto a la clínica médica en el pueblo de inmediato. Esa rodilla necesitaba ser revisada por un doctor. Daniel fue a buscar su camioneta. Mi mamá ayudó a Ernesto a pararse en una pierna. Tenía su brazo alrededor de sus hombros y estaba saltando en su pierna buena. No me miraba. Mi mamá tampoco me miraba. Cuando Daniel regresó con su camioneta, todos nos subimos. Mi mamá se sentó en el asiento trasero con Ernesto. Lo ayudó a estirar las piernas y puso su chaqueta debajo de su rodilla. Yo me senté adelante con Daniel. Nadie me dijo nada. El silencio era denso y pesado. Me presionaba peor de lo que cualquier grito hubiera podido. Miré por la ventana los árboles pasando y traté de no pensar en cuántos problemas tenía. La clínica era pequeña y se veía más como una casa normal que un edificio médico. Solo había un doctor trabajando y atendió a Ernesto de inmediato. Mi mamá fue con él. Daniel y yo nos sentamos en la sala de espera. No me hizo ninguna pregunta. Solo se sentó ahí leyendo una revista sobre pesca. Miré el reloj en la pared y conté los minutos. Después de unos 40 minutos, el doctor salió con Ernesto en muletas. Mi mamá estaba junto a él viéndose preocupada. El doctor dijo que era un esguince grave con posible daño de ligamentos. Había envuelto la rodilla en un vendaje apretado y le había dado a Ernesto medicamentos para el dolor. Ernesto necesitaba ver a un especialista ortopédico cuando llegáramos a casa para asegurarse de que nada estuviera desgarrado. El doctor dijo que Ernesto tuvo suerte de que no fuera peor. El viaje de regreso a la cabaña fue aún más silencioso que el viaje a la clínica. Daniel nos dejó y dijo que le avisáramos si necesitábamos algo más. Mi mamá le agradeció como 5 veces. Una vez que se fue, ayudó a Ernesto a entrar a la cabaña y lo acomodó en el sofá con la pierna sobre almohadas. Luego vino a buscarme a mi cuarto. Estaba sentada en la cama mirando la pared. Cerró la puerta detrás de ella y se quedó ahí parada por un minuto. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. Estaba llorando. Me preguntó cómo podía lastimar a alguien así. Dijo que no era así como me había criado. Dijo que ni siquiera sabía quién era yo ya. Sentí algo romperse dentro de mí. Todas las cosas que había estado guardando durante 4 años salieron. Le conté sobre cada broma que Ernesto hizo a mis expensas, cada vez que se burló de mi ropa o mis notas o mis amigos, cada cena familiar donde me usó como su remate, cada vez que ella me dijo que me relajara y dejara de ser tan sensible, cada momento en que me sentí pequeña e indeseada en mi propia familia. Le conté sobre sentarme en el público en su boda, viendo cómo se casaba con alguien que ni siquiera podía fingir incluirme. Le conté cómo se sintió estar ahí parada chorreando mientras ambos se reían de mí ayer. Mi voz seguía subiendo y no podía parar las palabras. La cara de mi mamá cambió mientras hablaba. Se veía en shock. Seguía moviendo la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Cuando finalmente dejé de hablar, se sentó en la cama junto a mí. Dijo que Ernesto solo estaba tratando de conectar conmigo. Pensó que yo entendía eso. Dijo que él no sabía cómo conectar con niños porque nunca tuvo los suyos. Y seguía diciendo que pensó que yo sabía que todo era en broma. Pensó que nos estábamos acercando. Su voz sonaba confundida, como si genuinamente no hubiera visto lo que había estado pasando justo frente a ella durante 4 años. Le dije que no me importaba si entendía. Dije que pasé 4 años siendo el blanco, y ella lo permitió.
Se limpió los ojos y dijo que lo sentía. Dijo que arreglaría esto. Se levantó y salió de mi cuarto sin decir nada más. Me quedé sentada sintiéndome vacía. La rabia se había ido, pero no me sentía mejor. Solo me sentía cansada. Escuché a mi mamá hablando con Ernesto en la sala, pero no podía entender las palabras. Sus voces se elevaron. Mi mamá sonaba firme de una manera que nunca había escuchado antes. La voz de Ernesto era defensiva y enojada. Como 20 minutos después, escuché el golpeteo desigual de muletas en el pasillo. Ernesto empujó mi puerta sin tocar. Estaba ahí parado apoyándose en las muletas con su rodilla vendada doblada. Su cara estaba roja y su mandíbula apretada. Me dijo que necesitaba disculparme ahora mismo. Dijo que lo que hice estaba mal, y yo lo sabía. Lo miré y dije que no. Me miró fijamente como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Dijo que yo era exactamente la niña malagradecida que siempre supo que era. Dijo que toda esta cosa probaba que él tenía razón sobre mí desde el principio. Dijo que yo era egoísta y violenta y que debería haber sabido que no valía la pena tratar de conectar con alguien como yo. No dije nada. Solo lo miré hasta que se dio la vuelta y se fue. El resto del día fue horrible. Nadie habló. Mi mamá hizo sándwiches para el almuerzo y comimos en silencio. Ernesto se quedó en el sofá con hielo en la rodilla. Yo me quedé en mi cuarto. La cabaña se sentía más pequeña e incómoda con cada hora que pasaba. Esa noche, mi mamá tocó mi puerta y dijo que nos íbamos en la mañana en vez de quedarnos la última noche. Dijo que empezaría a empacar después de la cena. La cena fueron sobras que nadie quería comer. Nos sentamos a la mesa y empujamos la comida en nuestros platos. El único sonido eran tenedores raspando contra los platos. Alguien tocó la puerta de la cabaña cerca de las 7. Mi mamá abrió. Una voz de mujer dijo que era Gloria de al lado. Dijo que su esposo, Daniel, mencionó lo que pasó y quería traer unas bolsas de hielo y medicamentos para el dolor. Mi mamá le agradeció y la invitó a pasar. Los escuché hablando en la sala. La voz de Gloria era baja pero clara. Dijo que escuchó a Ernesto riéndose ayer sobre haber empujado a alguien al agua. Dijo que le pareció malo. Dijo que su propio hermano solía hacer cosas así y llamarlas bromas, pero nunca se sentían como bromas para la persona a quien le pasaban. Hubo un largo silencio después de eso. Mi mamá vino a buscarme a mi cuarto. Me pidió que fuera a la sala. Gloria estaba parada cerca de la puerta sosteniendo una bolsa. Ernesto todavía estaba en el sofá. Mi mamá se sentó en la silla frente a él. Miró a Ernesto y preguntó si realmente me había empujado del muelle como broma. Su voz era firme, pero podía escuchar algo rompiéndose debajo. Ernesto se veía molesto. Dijo, sí, la empujé, pero fue diversión inofensiva. Dijo. Ella reaccionó exageradamente respondiendo con violencia. Dijo que lo que hice yo fue mucho peor que lo que hizo él. Mi mamá preguntó si pensó en cómo me hizo sentir. Ernesto dijo que necesitaba aprender a aceptar una broma. Dijo que si no podía manejar un poco de burlas, entonces era demasiado sensible para el mundo real. Gloria se fue en silencio mientras hablaban. Mi mamá se quedó sentada ahí mirando a Ernesto como si lo viera por primera vez. A la mañana siguiente, empacamos el carro en silencio. Ernesto se sentó en el asiento trasero con su rodilla lesionada estirada sobre el asiento. Mi mamá manejó. Yo me senté en el asiento del pasajero y miré los árboles pasar. Nadie encendió la radio. Nadie habló. El viaje de 2 horas se sintió como si durara para siempre. Cada minuto era pesado e incómodo. Cuando finalmente llegamos a casa, Ernesto cojeó adentro con sus muletas y fue directo al cuarto. Mi mamá y yo descargamos el carro. Ella seguía mirándome como si quisiera decir algo, pero no supiera qué. 2 días después, mi mamá me dijo que había hecho una cita con una terapeuta familiar. Dijo que los 3 íbamos a ir. Ernesto salió del cuarto y dijo que la terapia era innecesaria. Dijo que era cara y una pérdida de tiempo. Dijo que podíamos resolver esto nosotros mismos sin pagarle a alguien para que nos escuchara hablar. Mi mamá lo miró y dijo que íbamos a ir. Su voz era firme. Ernesto empezó a discutir, pero mi mamá lo interrumpió. Dijo que esto no estaba a discusión. Ernesto regresó al cuarto y azotó la puerta. Mi mamá se sentó en la mesa de la cocina y puso su cabeza entre las manos. La cita con el especialista ortopédico fue 3 días después. Mi mamá llevó a Ernesto al consultorio. Yo me quedé en casa. Cuando regresaron, Ernesto se veía enojado y mi mamá se veía preocupada. Me dijo que el especialista confirmó un desgarro parcial del ligamento. Dijo que Ernesto necesitaba terapia física por meses. Dijo que la lesión podría causar problemas permanentes si no se tomaba en serio la recuperación. Ernesto dijo que todo era mi culpa. Dijo que le arruiné la rodilla y ahora tenía que lidiar con esto por el resto de su vida. Mi mamá le dijo que parara. Ernesto se veía en shock. Mi mamá nunca le había dicho que parara antes. La primera sesión de terapia fue la siguiente semana. Nos sentamos en una oficina pequeña con sillas cómodas y fotos de naturaleza en las paredes. La terapeuta era una mujer en sus 50 con cabello gris y lentes. Nos pidió que nos presentáramos y explicáramos por qué estábamos ahí. Ernesto habló primero. Dijo que él era la víctima. Dijo que yo era una niña violenta que lo atacó sin razón. Dijo que trató durante años de conectar conmigo, pero yo rechacé cada intento. Dijo que toda esta situación probaba que yo tenía problemas de ira que necesitaban ser tratados. La terapeuta escuchó sin interrumpir. Luego me miró y pidió mi versión. Le conté todo. Las bromas, la boda, el muelle, mi mamá llorando en la esquina. Cuando terminé,
La terapeuta estuvo en silencio por un momento. Se volvió hacia Ernesto y le pidió que describiera su relación conmigo durante los últimos 4 años. Le pidió que diera ejemplos específicos de cómo trató de conectar. Ernesto empezó a hablar sobre sus bromas. Describió cómo se burlaba de mi ropa y mis notas. Habló sobre las bromas que hacía. Mientras hablaba, su voz se volvió menos segura. Incluso él pareció darse cuenta de lo unilateral y malo que sonaba todo cuando lo decía en voz alta. La terapeuta preguntó si alguna vez trató de conectar a través de intereses compartidos o actividades que no involucraran hacerme el blanco. Ernesto no tuvo respuesta. Solo se quedó sentado ahí viéndose incómodo. La terapeuta se volvió hacia mi mamá. Preguntó por qué mi mamá permitió que esta dinámica continuara por tanto tiempo. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Dijo que ignoró mis sentimientos porque tenía miedo de perder a Ernesto. Dijo que después de estar sola durante 4 años tras la muerte de mi papá, no podía enfrentar estar soltera de nuevo. Dijo que se convenció a sí misma de que las bromas de Ernesto eran inofensivas. Dijo que se dijo a sí misma que yo estaba siendo demasiado sensible, porque eso era más fácil que admitir que su esposo era cruel con su hija. Su voz se quebró y empezó a llorar. La terapeuta le pasó pañuelos y le dijo que el reconocimiento era un primer paso importante. Durante el siguiente mes, las cosas cambiaron lentamente en casa. Ernesto dejó de hacer bromas a mis expensas. No se disculpó, pero paró. Estaba frío y distante mientras se recuperaba de su lesión. Pasaba la mayor parte del tiempo haciendo ejercicios de terapia física en la sala. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, no decía nada. Mi mamá empezó a preguntar por mí más seguido. Preguntaba cómo me sentía. Preguntaba sobre la escuela. Dejó de defender a Ernesto automáticamente. Una noche, como 2 semanas después de nuestra última sesión, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando Ernesto entró a buscar algo de tomar. Empezó a hacer un comentario sobre cómo probablemente estaba copiando respuestas del internet. Antes de que pudiera terminar, mi mamá levantó la vista de su revista y le dijo que parara. Dijo que estaba cansada de escuchar comentarios negativos sobre mí y que necesitaba encontrar algo bueno que decir o quedarse callado. Ernesto se veía sorprendido y salió del cuarto sin decir otra palabra. Mi mamá me echó un vistazo y volvió a leer como si nada hubiera pasado, pero noté que sus manos temblaban un poco. Durante las siguientes semanas, hizo ese tipo de cosas más seguido. Interrumpía cuando Ernesto empezaba a criticar mi ropa. Insistía en que me sentara con ellos durante las noches de películas en vez de dejar que Ernesto me echara. Preguntaba sobre mi día en la escuela y realmente escuchaba mis respuestas. No fue dramático ni cambió mi vida, pero fue diferente. Ernesto también lo notó y empezó a ser más cuidadoso cuando estábamos ambas presentes. Pasaron 6 meses y Ernesto terminó su terapia física. Su rodilla funcionaba casi normal de nuevo, aunque decía que le dolía cuando cambiaba el clima. Nos asentamos en una rutina que no era cálida, pero tampoco era hostil. Ernesto dejó de hacer bromas a mis expensas por completo. Me hablaba sobre cosas básicas como preguntar si necesitaba que me llevaran a algún lado o decirme que la cena estaba lista. A veces hasta teníamos conversaciones cortas sobre cosas normales como deportes o lo que había en la televisión. Nunca se disculpó por los años de humillaciones o por empujarme del muelle. Yo nunca me disculpé por patearle la rodilla. Solo seguimos adelante en este extraño punto medio donde no éramos familia, pero tampoco éramos enemigos. Mi mamá y yo también empezamos a hablar más honestamente. Admitió que cometió errores al elegir la comodidad de Ernesto sobre mis sentimientos. Le dije que entendía que tenía miedo de estar sola, pero que de todas formas dolió. Estábamos descubriendo cómo confiar la una en la otra de nuevo. Fue lento e incómodo, y nada como esas historias perfectas de reconciliación familiar que ves en las películas. Pero fue real, y fue nuestro, y eso tenía que ser suficiente.